UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas, damas y caballeros, a un diálogo sobre China y el mundo más. Agradecemos como siempre a UABC Radio y también a la Facultad de Contaduría y Administración por hacer posible este espacio de conversación con Jorge Galván. Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, André? ¿Cómo te va? Bien, bien, pues batallando con los finales en el semestre, ¿no? Siempre es una batalla, quién sabe por qué, ¿no? Dos veces al año se nos acumula esto, ¿no? Así es, entonces, pero ahí vamos, ¿no? Tiene que salir todo. Siempre sale, la verdad es que siempre sale el trabajo. Eso es. Muy bien, vamos a entonces continuar con esta programación que teníamos para hablar sobre las relaciones económicas de México con China. Habíamos abordado en un inicio las relaciones políticas, hemos hablado ya sobre las relaciones económicas en el aspecto comercial y después hablamos sobre las inversiones y ahora toca hablar sobre infraestructura y si nos da tiempo hablamos sobre financiamiento también, que es un tema todavía menor, pero empecemos con infraestructura. A mí me parece que este es un tema que se puede ampliar muchísimo, Jorge, porque estamos hablando de que este tema, desde la perspectiva china, se incluye dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta y ese es todo un asunto para detallar sobre ese país que inició, de hecho, hace poco más de 10 años, ¿no? Lanzaron la iniciativa de la Franja y la Ruta. Los chinos, para mí es una visión estratégica, ¿no? Para ellos es una iniciativa, ¿no? Así le llaman ellos, ¿no? Pues por política exterior. Y lo que hacen los chinos con esta iniciativa de la Franja y la Ruta es retomar un hecho histórico, que es la ruta de la seda histórica, ¿no? Donde hubo un comercio amplio, sobre todo en Eurasia, ¿verdad? Entre Europa y China, particularmente cuando estaba Marco Polo, ¿no? Creando estos vínculos con la dinastía Yuan en China, en donde comenzaron a haber intercambios comerciales, pero también eso hizo que se intercambiaran ideas culturales, religiosas, políticas entre estas dos civilizaciones. Sí. Entonces lo que han hecho los chinos desde hace poco más de 10 años es retomar este hito histórico y decirle al mundo, esta es una iniciativa con la cual queremos construir infraestructura. Los países que se quieran sumar a esta iniciativa son bienvenidos. Hoy en día hay más de 100 países que han firmado el memorándum de entendimiento porque hay que firmar un documento con China y eso te permite acceder no solamente a financiamiento, sino también a tecnología, a mano de obra y al conocimiento que tiene China para crear infraestructura. Entonces, muchos países han decidido sumarse desde una perspectiva occidental, estadounidense, europea. Esto podría generar una trampa de deuda, ¿no? Podríamos endeudarnos con los chinos si aceptamos recibir toda esta cooperación, entre comillas, según su perspectiva, y eso podría generar dependencia, ¿no? Tal vez esa sea desde este lado del mundo, la principal crítica que se le hace a la iniciativa como tal. Pero hay que recordar que el problema de endeudamiento, sobre todo para países como México, que tiene una extensa historia al respecto, pues data desde la construcción del actual sistema financiero internacional, ¿no? 80 años. Entonces, creo yo que se puede criticar a la estrategia, a la iniciativa, mejor dicho, pero tampoco lo veo tan negativo, ¿eh? O sea, contraer endeudamiento para invertir en infraestructura para mí es pues, a veces no hay de otra manera de hacerlo, ¿no? Sí, y sobre todo en condiciones como la mexicana, ¿no? Donde hay un evidente rezago en infraestructura y de muchos países de América Latina y el Caribe también. Aquí es importante también aclarar que en un principio cuando la iniciativa se lanza en Kazajstán, si no mal recuerdo, que es un lugar estratégico porque es el corazón de Eurasia, ¿no? De toda esta región, entonces es un punto geoestratégico donde sí o sí van a pasar las mercancías, ¿no? Que vengan de Asia a Europa o viceversa. Entonces cuando se lanza allí esta iniciativa de la mano de Xi Jinping, el presidente actual de China, no va a ser considerada América Latina, va a ser considerada unos años después.
En 2017 se va a sumar el primer país latinoamericano, pero luego en el 18 es cuando ya se va a hacer la invitación formal a toda la región. Y aquí van a irse a otro hecho histórico que es el Galeón de Manila, ¿no? Del cual ya hemos hablado. Sí. Una ruta marítima que comenzó en el siglo XVIII, XIX, en donde China comerciaba con la Nueva España, ¿no? Entonces, tomando este hecho histórico, van a decir los chinos, ¿saben qué? Pues siempre sí, América Latina forma parte de este hecho histórico donde China es el centro del comercio. Entonces los invitamos a sumarse y hoy en día hay más de 20 países de la región latinoamericana y caribeña que han decidido sumarse, ¿no? Y hay formar experiencias, parte del mismo. Sí, muy, muy interesantes de estudiar. Entonces ese también me parece un punto importante a considerar. Pero la iniciativa de la Franja y la Ruta, hay que decir, no solamente es infraestructura. Los chinos han hecho una amplitud de temas de esta iniciativa donde se incluyen temas aduaneros, de políticas, comerciales, comercio electrónico. Cuando se generó la pandemia ya hablaban de una ruta de la salud, hablan también de una ruta tecnológica. Entonces se ha ampliado mucho. Y otro asunto que tiene la iniciativa es que no permite ver desde una perspectiva china cómo están los datos de cuánto ha invertido China en X o Y países que se hayan sumado a esta iniciativa. Entonces eso hace que se complique mucho el estudio y el análisis desde la perspectiva china. El acceso a la información en esos rubros en particular es, por lo menos para nosotros, prácticamente imposible, ¿no? Sí, son muy complicados. Tenemos que irnos por otras fuentes secundarias que usualmente son occidentales, ¿no? Entonces, con todas las limitaciones que tengan, pero bueno, es lo que tenemos a la mano. Esto desde la perspectiva china tiene una teoría de relaciones internacionales, ¿no? O sea, hay en el mundo teorías de las relaciones internacionales para entender cómo se comportan los países y desde China también se han creado teorías para entender sobre todo por qué China se comporta de la manera en la que se comporta a nivel internacional. Y hay una teoría que se llama del realismo moral, dicen los chinos, que lo que está buscando China al tener un perfil bajo es precisamente no generar pues controversia o conflicto, ¿no? Con las potencias que ahorita tienen el poder, Estados Unidos principalmente. Entonces, esa es la explicación que dan estas teorías desde China, ¿no? Pues China está buscando no hacer mucho ruido, ¿no? Ser más sigiloso para que no entre en conflicto con las potencias. Sí, ese sería el término tal vez más atinado, ¿no? Uh-huh. Ese sigilio que ellos utilizan y han venido haciéndolo desde hace ya muchos años a la fecha. Y fíjate que también ahí, si tú te das cuenta, prácticamente el apartado militar tampoco es un tema importante para la iniciativa de la Franja y la Ruta. Uh-huh. Cuidando precisamente pues esa, ¿no? Esa postura siempre, no sé si pacifista sea la palabra correcta, pero sí de tratar de ir en contra de lo que se le critica desde China a superpotencias como el propio Estados Unidos, de un intervencionismo constante y bastante dañino, ¿no? Que deteriora mucho la imagen también de los países. Sí, yo creo que sobre todo ahí está el tema, ¿no? O sea, están tratando de contrastar con Estados Unidos, no quieren que se les catalogue como un país que está haciendo guerras por todas partes, y la verdad es que no es así, ¿no? Si vemos los últimos años de China, ha intentado más bien pacificar conflictos históricos que ocurren, ¿no? Pues obviamente está de un lado del mundo y pues, se posiciona, ¿no? De alguna forma con esta ambigüedad estratégica también que tiene, pero definitivamente la confrontación directa no es la estrategia china, ¿no? No, incluso siempre hacen mención de que su avance tecnológico en el apartado militar y este crecimiento exponencial va en el sentido de defensa únicamente, no de agresión, ¿no? Así es. Entonces, bueno, no está ahí explícitamente en el apartado, ¿no? Lo militar, pero sí hay otros que hacen que la iniciativa se convierta en un tema muy complicado de estudiar. Pero bueno, más allá de eso hay que mencionar que en el caso de México no ha decidido ni decir sí ni decir no. Bueno, ha decidido mantenerse ahí en una ambigüedad también, no sé si estratégica o no, pero bueno, para mí es un fallo, ¿no? Diplomático, el ni siquiera decirles, bueno, no, tengo ahorita dependencias con Estados Unidos que no me permiten, ¿no? Tener este puente de cooperación en infraestructura contigo,
o decir sí, ¿no? Vamos a avanzar en estos temas de infraestructura. Si ya tenemos un recorrido en comercio, si ya están llegando las inversiones, bueno, vamos avanzando en este otro ámbito. Aquí me surge ahorita una duda, André. ¿Qué sería de la relación de México y China, que ya la hemos tratado de mostrar o explicar, ¿no? O abordar aquí en diferentes capítulos? Se ha vuelto nuestro socio comercial número 2, ¿verdad? Sí. Detrás de Estados Unidos, a pesar de esta ambigüedad y de esta no aclaración, sí, no definición, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué sería, realmente tú crees que al decantarse México abiertamente para decir sí, voy a firmar el memorándum, me voy a adherir a la iniciativa, crees que cambiara drásticamente la relación entre ambas naciones? O tal vez también México lo ve en el sentido de decir, bueno, si así nos hemos mantenido y a pesar de la inversión de China, México sigue llegando, se ha convertido en un aportador importante, ¿no? Pues nos mantenemos así, ¿no? Y la cosa va fluyendo, no causamos tanto revuelo con nuestros vecinos del norte, pero pues seguimos acá atendiendo inversionistas y proyectos de infraestructura de los que vamos a hablar ahorita más adelante, pues que son importantes para el país, ¿no? Y que creo que en este sexenio se consolidan muchos de ellos. Sí. Entonces, ¿no crees, o mejor dicho, aquí mi pregunta hacia ti sería, ¿crees que si México se hubiese ya definido la relación actual entre China y México cambiara drásticamente o sería casi lo mismo? Yo creo que sí cambiaría bastante. O sea, para empezar, nos permitiría acceder a un financiamiento que ahorita no tenemos en la mira. Sí, un financiamiento y una cooperación mayor, ¿no? Para China significaría mucho que México, pues por la posición estratégica que tiene y el vecino, ¿no? Que tiene también a un lado, decidiera sumarse, yo creo que pondría la relación a otro nivel, ¿no? Quizás no todo sería cooperación. Hay que decir que también el sumarse a esta iniciativa generaría también ambientes que potencialmente podrían ser conflictivos, ¿no? Porque estaríamos profundizando más, pero yo creo que sí sería muy bien visto desde la diplomacia china el hecho de que México se adhiriera y eso permitiría ampliar mucho el campo de cooperación, también de conflicto. Pero yo creo que sí lo pondría en otro nivel. No hay para mí razón para lo cual México se quede callado, ¿no? O sea, muchos dicen es que está el TEMEC, ¿no? Que en su cláusula 3210 le prohíbe a los 3 países de América del Norte firmar acuerdos de libre comercio con economías que no sean de mercado. Le tienes que pedir permiso a los otros 2 socios, ¿no? Así es, pero esto para mí no es un acuerdo de libre comercio ni un tratado, ¿no? Es un memorándum de entendimiento donde tú vas a decir, bueno, yo estoy de acuerdo con que vayamos a cooperar en construcción de infraestructura. O sea, y de ahí vendrían, yo creo, propuestas muy interesantes, sobre todo para unir a México con el Pacífico, ¿no? Ya no hablemos de China, sino qué carencias tenemos en el Pacífico en términos de puertos. Muchísimas, ¿no? Aquí tenemos Ensenada, quizás de lo que más conocemos, y sabemos que tiene, pues, un desfase con otros puertos en México y a nivel mundial. No tiene el tamaño ni las dimensiones que se requieren para incluso los navíos modernos, ¿no? Así es. Aquel proyecto de Punta Colonet nunca... No, tiene años. Nunca prosperó. Sí, así es. Entonces, yo creo que el adherirse abriría la conversación para decir, a ver, México, ¿qué tienes en términos de puertos simplemente, ¿no? En tu costa del Pacífico. Bueno, vamos trabajando en la ampliación quizás de el puerto de Ensenada o Punta Colonet o cualquier otro, ¿no? Que esté en la costa del Pacífico. Creo que por ahí nos podría llevar a otro nivel de cooperación. Creo que si bien, como vamos a conversar ahorita, los proyectos de infraestructura chinos han incrementado en este sexenio, con la iniciativa esto se podría llevar a otro nivel y podría ser más estratégico que solamente ir construyendo lo que desde la perspectiva mexicana se está creyendo que se tiene que construir, ¿no? Y eso generaría mejores consensos, quizás transferencia de conocimiento y otros ámbitos, ¿no? De cooperación. Eso es, Jorge. ¿Qué opinas? Sí. Pudiera ser, fíjate, pero a mí
creo yo que hasta la propia China entiende el papel que juega México en la región, ¿no? Y cómo esta dependencia tan excesiva que tenemos con Estados Unidos en todos los sentidos, hasta en el fútbol, ¿no? Uh-huh. ¿Te has dado cuenta cómo esta amalgama ahí de ligas y de torneos y negocio compartido? O sea, en todos los ámbitos. Yo creo que China lo entiende. Obviamente, para ellos sería mucho mejor que el socio del sur de su principal amenaza, competencia como superpotencias que es Estados Unidos, se decantara más claramente hacia con ellos, ¿no? Pero también los chinos, creo yo, lo entienden, lo saben llevar, ¿no? Uh-huh. Nunca escucharás o leerás una declaratoria de presión hacia el gobierno mexicano. En el proceso electoral que estamos viviendo, que ya está próximo a resolverse, nunca se han expresado por algún candidato, candidata. O sea, ese tipo de cosas a mí me demuestran que China sabe perfectamente que México difícilmente se abriría a una relación más estrecha con ellos y por tal motivo, ¿verdad? Van como de manera sigilosa, volviendo a ese término, a llegar al país, a convertirse. No es necesario, ¿no? Sí. Viéndolo así, ¿no? Los chinos dirán, no es necesario, te entendemos, pero ahí vamos poco a poquito, poco a poquito. ¿Verdad? Sí, vamos a ver ahorita que revisemos algunas estadísticas sobre los sectores en los que China ha construido infraestructura en México y los vamos a comparar con los países que sí han firmado un memorándum de entendimiento con China y que tienen un recorrido ya más profundo quizás que con México en ese ámbito. Vamos a ver algunas similitudes que nos van a llevar a esto que tú estás comentando ahorita, Jorge. Entonces, me parece a mí importante primero decir que venimos de 3 fallos, ¿no? Con Enrique Peña Nieto. En ese sexenio hubieron 3 fallos de prácticamente 3 propuestas de cooperación en términos de infraestructura desde China que se cancelaron por varias causas, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el centro comercial Dragon Mart, ¿no? Que estaba de 2013 a 2015, iba a ser un centro de comercio instalado en la selva prácticamente. Sí. Eso generó mucha controversia en términos socioambientales y por eso decidieron cancelarlo, ¿no? Pues una mala planeación, una mala gestión, involucramiento de comunidades locales, muchos motivos, ¿no? El caso es que primer fallo, ¿no? del gobierno mexicano federal de decirle a los chinos, bueno, vamos a construir este proyecto y que después de unos meses les digan, ¿saben qué? Siempre no. Se iba a convertir, según leí un reportaje especial en aquel tiempo, de la controversia, ¿no? Que te mostraban con fotografías la mancha que ya se había talado, en donde se iba a empezar a desarrollar toda la obra. Se iba a convertir en el segundo sitio más importante para comercializar mercancías chinas fuera de China después de uno que existe en Abu Dhabi, si la memoria no me falla, Dubái, uno de esos 2 emiratos. Entonces era un megaproyecto ese, sí, ¿no? Sí, que se echó a la basura. Sí, entonces no se concretó, ¿no? Y aquí también es importante recordar lo que decías hace un momento, ¿verdad, Jorge? Porque, o sea, han fallado, pero luego yo no noto que los chinos generen algún tipo de represalia contra México, ¿no? O sea, pues sí tienen que pagarle indemnización. Sí, por contrato, así eso está firmado. Ya habían firmado, pero más allá de eso, yo no veo que los chinos digan, bueno, México, ya no voy a cooperar contigo en términos de infraestructura o vamos a calmar estas propuestas, ¿no? Porque después va a venir el tren de alta velocidad México-Querétaro, otro proyecto muy necesario en esa región del país, ¿no? Que mueve un montón de personas en esta zona conurbana, ¿no? Toda una metrópolis de 2 grandes ciudades del país. Y bueno, también se canceló ahí por controversias de corruptelas, ¿no? Que había ahí con la Casa Blanca, había una empresa mexicana involucrada con la Casa Blanca y que iba a participar también en este proyecto. Estaba también una empresa china y se cancela. Entonces, ahí no se indagó tanto en ello, yo recuerdo. Creo que por eso, ¿no? Porque estaba ligada esta controversia con esa famosa casa que le proveyeron a
a la entonces pareja, ¿no? Del presidente y toda esa controversia que se generó. Los chinos tampoco declararon gran cosa, pero el proyecto se echó también por la borda, ¿no? Sí, también se tuvo que cancelar y bueno, no lo han retomado. Escuché algunas cosas de este sexenio, pero parece que no está cerca de concretarse. El tercero, que también se canceló en ese sexenio, va a ser el proyecto hidroeléctrico Chicoacén 2, un proyecto en Chiapas, pues que buscaba ser otra opción porque ya está una hidroeléctrica ya Chicoacén 1 y bueno, lo mismo, ¿no? El no considerar a comunidades locales hizo que pues se generaran ahí algunas situaciones. Ya sabemos que en Chiapas la gente pues suele ser aguerrida, ¿no? En términos de que sobre les toca todo sus intereses. Con pues estas comunidades, ¿no? Autóctonas, ¿no? Que tienen, se rigen bajo sus usos y costumbres y que han sido reaccionarias históricamente. Digo, sus razones perfectamente entendibles son, por lo menos para mí, ¿no? Pero en ese tipo de megaproyectos, pues se vio afectado y no se declaró ya nada tampoco al respecto. No, parece que lo quieren reactivar y parece que se está trabajando en que el proyecto se concrete, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Porque ha sucedido ya varias veces, sobre todo en este proyecto que se canceló y luego se reactiva, se vuelve a cancelar, entonces no se ponen de acuerdo. El caso es que la empresa china ya no está dentro del proyecto, ¿no? Todo está a cargo del gobierno federal y bueno, eso complica mucho las cosas, ¿no? Entonces venimos sobre todo del sexenio anterior, de fallos, ¿no? Sobre todo de negociación, de concretar proyectos de infraestructura. Y aquí lo que a mí me llama mucho la atención es, ¿será la afinidad ideológica? ¿No? Que, bueno, podrán decir ahí los críticos del gobierno federal, pues, qué tipo de izquierda es México, ¿no? En estos momentos. Pero, bueno, se declara, ¿no? Que son un gobierno de izquierda. Sí. Mira, yo creo que ahí es un tema bastante interesante y controversial a la vez, ¿no? Yo creo que ahí, si bien es cierto, Andrés Manuel históricamente en su carrera política se ha decantado por esa ideología, lo cierto es que acá tendríamos mucho que aprenderle a esa postura soberanista con la que se conduce China, ¿no? Creo yo que con Peña Nieto, la ideología que pudiera uno reconocer, ¿no? Por su formación, por el tipo de partido que lo llevó al poder, pues era distinta, ¿sí? Tratando un poco de entender estas discrepancias a la hora de... Ahora, los chinos son especialistas en negociar con quien se ponga enfrente. ¿Sí? Con quien se ponga enfrente. Ellos negocian con teocracias, con democracias, con sociodemocracias, con izquierdas, derechas, de centro, con quien esté ahí. Pero al interior de México sí, ese sexenio dejó mucho que desear, creo yo, porque no se veía una postura ideológica clara, ¿no? Incluso, digo, se decía que eran otros los que gobernaban y tomaban las decisiones más importantes, cosas controversiales. Pero ya en este sexenio pudiéramos encontrar un rasgo más notorio, ¿verdad? Hacia precisamente esto que por lo menos yo reconozco mucho de China, que es esta soberanía, ¿no? Buscar siempre resaltar el rol del Estado y darle ese papel importante a la hora de tomar decisiones, sobre todo ahorita que estás mencionando todos esos proyectos en el apartado de transporte y de energía, que es lo que mucho les interesa a los chinos, ¿no? Así es. Vamos a ir detallando ahorita esos proyectos porque con Andrés Manuel López Obrador en su sexenio han habido 33 proyectos que se han concretado, ¿no? Entonces es muy contrastantes las experiencias de ambos sexenios, ¿no? En el caso de Peña Nieto, venimos de 3 proyectos que se van a cancelar, ¿no? 3 proyectos propuestos que se cancelan. Y con AMLO, 33 proyectos que se han concretado. Entonces, ahí nos está señalando algo claramente, ¿no? Que algo han hecho en este sexenio bien, que han podido concretar proyectos de infraestructura con los chinos de una manera importante, ¿no? 33 proyectos de infraestructura. A pesar de seguir sin firmar
el memorándum de entendimiento. Así es, eso también es interesante, ¿no? No tenemos, como decíamos, en México un memorándum de entendimiento firmado con China, pero sí hemos concretado una gran cantidad de proyectos de infraestructura que han ido pues sumándose en los años de este sexenio, ¿no? En algunas ocasiones hemos tenido 9 en 2020, por ejemplo. También en 2022 tuvimos 9 proyectos de infraestructura. Todos estos datos son del monitor de infraestructura China en América Latina y el Caribe que ofrece la red ALC China, que coordina el doctor Enrique Dussel Peters desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, con esto nos estamos basando, ¿no? De decir, bueno, algo está pasando en este sexenio, ¿no? Entonces, para muchos analistas, la ideología, esto que decíamos hace un momento, tiene mucho que ver para que los chinos se acerquen o se sientan más cómodos, ¿no? Y lo digo porque a nivel América Latina, muchos de los países que se han sumado a la iniciativa de la Franja y la Ruta tienen este corte más de izquierda, ¿no? Sí. Pues hablemos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera, ¿no? Brasil. Estos países son los que se han sumado, ¿no? Entonces, algo hay ahí interesante a comentar. ¿Qué pasará a partir del resultado electoral a nivel federal en México? Uh-huh. Ese sería un gran tema. Sí, ya veremos. Que vamos a seguramente a tratar de analizar acá, ¿no? Y discutir, porque aunque muchos creen al interior de México y creo yo hasta fuera de que hay una figura ahí que pudiera representar la continuidad, yo tengo mis dudas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esa percepción de los chinos como inversionistas en el país pudiera cambiar o no, dependiendo de quién gane la contienda, ¿no? Sí, aquí es importante decir, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, Claudia Sheinbaum, quien representaría la continuidad, ¿no? Entiendo, Sí. Jorge. Ella tiene una experiencia ya con los chinos en la modernización de la línea 1 del metro, que para mí es uno de los proyectos más significativos de estos 33, porque cambiaron por completo toda esta ruta de transporte que es una de las más antiguas que tiene el metro de la Ciudad de México. Entonces ella tiene experiencia, ¿no? Vamos a ver cómo se da este proyecto ya pues en marcha, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Sobre todo porque se hablaba de una gran tecnología, que había transferencia incluso de conocimiento para ingenieros mexicanos que le pudieran dar mantenimiento a estos vagones. Vamos a ver cómo se da, ¿no? Sobre todo también porque ella viene de la controversia de la línea 12 del metro, ¿no? Exacto. Que es quizás hay un lastre que tiene muy complicado. Sí. Entonces vamos a ver cómo se da eso, porque ella ya tiene experiencia colaborando con los chinos. Otro proyecto también para mí significativo de este sexenio es el primer tramo del Tren Maya, ¿no? Una de las obras más importantes que tiene este sexenio. Bueno, tuvo una participación de empresas chinas, de una empresa china, y bueno, ahí también enormes controversias medioambientales, pero que al final lo han puesto en temas de seguridad nacional, ¿no? Como sabemos, el Tren Maya, y eso impide que personas como tú y como yo pues podamos acceder a la información. Así es, con el portal de transparencia importante, podamos, ¿no?, preguntar sobre cantidades, trabajo, etcétera. Entonces eso impide mucho que podamos evaluar cómo está el proyecto, rastrear aspectos de corrupción, porque son los temas, ¿no?, que han estado en los 3 fallos anteriores, ¿no? Impactos medioambientales, corruptelas, etcétera. Así que bueno, ¿qué tipo de infraestructura han construido los chinos en México de todos estos 33? Pues como ya lo adelantaba Jorge, transporte y energía son los principalmente transporte, ¿verdad? Es en donde más se está concentrando esta construcción de infraestructura, que también hay que decir, Jorge, no es todo del gobierno federal. Hay gobiernos subnacionales, como en el caso de la Ciudad de México, que han decidido comprar, por ejemplo, flotillas de camiones o autobuses eléctricos. Así es, como es en el caso, creo que de una ciudad de Nuevo León, o tú tienes el dato allí. Ciudad de México también. Ciudad de México, ajá. Sí. Así es. Entonces, ese tipo de proyectos de transporte, ¿no? No es nada más de vías férreas, ¿no?, para transporte de personas o mercancías, sino también de este tipo de proyectos hablamos. Y ahí es en donde se está concentrando principalmente esa infraestructura, y después en energía. Esto me parece importante contrastarlo, como decía antes, con los países en América Latina que sí han firmado este memorándum de entendimiento con China, porque si bien
para México el transporte representa el 70% y la energía 21%, si vemos los datos de estos 21 países que han firmado memorándum de entendimiento, vamos a ver que allí se concentran, no de la misma manera, pero sí que se concentran en transporte 30% y en energía 35%. Entonces son los dos principales sectores en donde China se concentra para construir infraestructura, firmes o no el memorándum de entendimiento. Así ¿no? es. Lo que veo en el caso de los países que sí firman memorándum es que tienen pues mayor diversificación, ¿no? de propuestas donde hay aeropuertos, acueductos, telecomunicaciones, Puertos. Temas de salud, ¿no? Sí. Que quizás sean proyectos de infraestructura muy necesarios en nuestros países de América Latina, ¿no? Donde pues se requieren hospitales, clínicas en muchas de las colonias, ¿no? de estos países. Bueno, cuando han firmado con China, al menos por ahí identificamos uno o dos, ¿no? Jorge, ¿opiniones? Sí, mira, aquí yo quiero resaltar, por ejemplo, la participación de esta empresa china CRRC, que ha sido una empresa bastante activa en el tema de la renovación del metro en la Ciudad de México. Hay que recordar que el sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México es el sistema de transporte colectivo más importante y antiguo de todo México. Ojalá tuviéramos mayor número de proyectos similares, ¿no? Aquí esa empresa se combina con la China Communications Construction Company, también conocida como la empresa de las 4C, ¿verdad? Sí. Y se habla de una participación también de esta empresa, de la antes mencionada, la CCCC, en el Tren Maya de aproximadamente 13,000 millones de pesos. Entonces estamos aquí hablando de proyectos, Andrei, que fíjate, algo interesante cuando leía más sobre este tema es que a diferencia de las inversiones estadounidenses, las chinas están muy concentradas, que así ha sido el diseño de este sexenio, hacia el centro, sur, sureste del país. ¿Sí? Casi no vamos a encontrar nada en la parte norte, noroeste de México. ¿Sí? Entonces, que digo, es fácil deducirlo porque así ha sido la estrategia de este gobierno. Han hecho mucho hincapié en fortalecer las comunidades en esas regiones que, pues sabemos, son las más desiguales y empobrecidas del país, históricamente hablando, ¿no? Entonces aquí nosotros volvemos a comprobar cómo el rol de estas empresas chinas en México se ha vuelto cada vez más importante. Sí, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas. Están teniendo una presencia muy importante en el país. Para mí este tema se ha convertido en una nueva etapa de las relaciones económicas, Jorge. O sea, habíamos hablado ya, profundizado en el comercio, ¿no? Es la estructura principal, decíamos, ¿no? Estas relaciones económicas entre México y China. Luego hablamos de las inversiones, ¿no? De empresas multinacionales chinas que vienen a establecerse aquí, a vender sus productos, a manufacturar también. Pero esta otra, que es más reciente, es para mí un nuevo ámbito, ¿no? Una nueva etapa que le permite a México tanto tener cooperación como estadios de conflicto con China, ¿no? Como habíamos visto en esos 3 fallos, 3 cancelaciones de proyectos, ¿no? Donde las cosas seguramente, pues uno no se va a parar muy bien ahí con la persona con quien, bueno, siempre no le tiene que decir el gobierno mexicano al gobierno chino. Entonces sí, es una nueva etapa en donde estas empresas se están comenzando a posicionar y tienen una estrategia de construir infraestructura. Aquí es importante para mí también aclarar qué diferencia hay entre inversión e infraestructura, ¿no? O proyectos de infraestructura, porque estos proyectos de infraestructura tienen la particularidad de ser un servicio que va a proveer una empresa multinacional también de construcción de infraestructura, pero que cuando termine el proyecto, si no hay una cláusula en el contrato que diga que se va a quedar por tantos años para darle mantenimiento al proyecto, se va, ¿no? Se regresa se va al mundo a construir más proyectos. Entonces, no se ata, ¿no? Ella entrega el proyecto a los gobiernos locales, sea subnacional o federal,
y queda a cargo de estos gobiernos, ¿no? Entonces luego por eso vemos que muchos proyectos fallan a nivel local, ¿no? Como aquí creo que ya hemos hablado del CIT, ¿no? Este sistema integral del transporte de Tijuana, ¿no? Es CIT. Pues la empresa que vino a construirlo lo entrega y queda a cargo del gobierno municipal, pero luego el gobierno municipal pues no ha sabido sacarle provecho, ¿no? Y ahí están esos... semi-abandonado, pues prácticamente. Sí, es un desaprovechamiento, ¿no? De un proyecto de infraestructura que parecía, o así se nos vendió, ¿no? Que iba a cambiar la movilidad de la ciudad y al final pues se ha convertido en un problema, ¿no? Porque nos han quitado un carril y ahora tenemos 2 o menos en algunas ocasiones. Y más de 2,000 millones de pesos ahí desperdiciados, ¿no? Entonces se convierte en un tema, ¿no? Muy pocas personas lo usan, veía una cifra, ¿no? 6-7%, entonces es el tema, ¿no? Que estos proyectos tienen esas particularidades, ¿no? La empresa se va a ir, ¿no? Es diferente a las inversiones donde la multinacional llega, genera empleos, manufactura, vende sus productos aquí. Es la diferencia, ¿no? Entonces se abre un nuevo ámbito, más allá de que México no ha firmado, ¿no? Este memorándum de entendimiento, que es así como comenzamos esta charla. Así es. Quiero destacar también, Andrei, mencionando otros proyectos en los que participa también empresas chinas, que la visión, sobre todo en el apartado energético de China, está haciendo precisamente esta transición a energías más amigables con el medio ambiente, un poco contrastando esta mala imagen que se le ha dado en el mundo, ¿no? Que China es un país altamente contaminante y que no se preocupa por la protección y la inversión. Se han vuelto el país que más invierte dinero a nivel mundial en energías renovables. Y aquí tenemos, en el caso mexicano, inversiones chinas en los parques eólicos de Progreso y de Silam, ambos relacionados con esta empresa Envision Energy. Se habla de montos aproximados de 155 y 120 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Además, aquí viene esta cita que tú mencionabas, ¿verdad? De la entrega de 26 trenes ligeros para el Metro de Monterrey. De nuevo encontramos a la CRRC Group Corporation, 70 millones, ahí se hablan de un monto aproximado, y 63 trolebuses para el gobierno de la Ciudad de México. Aquí la empresa participante es esta Shenzhou Yutong por 35 millones de dólares. De nuevo volvemos a destacar, ¿verdad? Estos dos sectores, ¿no? La parte energética y la parte de transporte. Muy interesante, donde se unen, ¿no? Quizás ahí la parte de energías renovables con el transporte en estos, en la venta de estos autobuses. Es muy interesante, ¿no? Yo he escuchado opiniones de ambientalistas, ¿no? Que comentan estos proyectos de infraestructura, sobre todo de parques eólicos, pues criticándolos, ¿no? Que, pues sigue sin ser una alternativa sostenible debido a que afectan a aves, ¿no? Que tienen sus vuelos por allí y bueno, se las llevan, ¿no? Estas hélices que están allí, entonces tienen sus críticas también, ¿no? A pesar de que son proyectos, ¿no? Los ambientalistas siempre encuentran, ¿no? Esos detallitos finos para decir esto, no, paneles solares en los desiertos, pues no, ¿verdad? Entonces, híjoles, ahí todo un tema muy interesante a conversar. Entonces, Jorge, estamos ante un nuevo ámbito de relaciones económicas con China cuando hablamos de infraestructura que está comenzando a profundizarse en este sexenio, en donde antes venían experiencias fallidas, ahora estamos contabilizando y pues tenemos un montón de trabajo, ¿no? Quienes ahí en los ratos que podemos nos dedicamos a la investigación y nos interesamos por estos temas para hablar, ¿no? O sea, aquí se necesitan estudios de caso de las empresas. Una de las empresas que hemos comentado, la de las 4Cs, por ejemplo, tuvo un veto por el Banco Mundial por temas de corrupción en un país asiático, ¿no? Y fue vetada. Eso ya pasó y después de eso ha podido entrar a México, pero son temas ahí que se necesitan saber localmente para poder entender ante qué tipo de empresas estamos, ¿no? Hay que entender también que la mayoría de estas empresas de infraestructura van a tener al gobierno chino detrás de ellas, ¿no? Como hemos comentado antes, en el caso de las inversiones, el sector público es prácticamente omnipresente en
casi todos los ámbitos de la vida en China y las empresas no son la excepción, ¿no? Estas empresas que hemos mencionado, chinas, son joyas de la corona. Sí, son 100% estatales, ¿no? Estábamos en la ocasión pasada hablando de que hay algunos tipos de propiedad en China muy interesantes, ¿no? Donde hay una propiedad de gobiernos subnacionales con privados, pero estas que hemos comentado aquí son totalmente estatales y por lo tanto, desde mi punto de vista, entienden y están muy enfocadas al proyecto que tiene China, que es convertirse en una potencia económica, política y tecnológica, ¿no? Y todo lo que eso conlleve. Entonces, eso también es importante entenderlo, entender el posicionamiento que tienen a nivel internacional y luego también tenemos que entender cada uno de los proyectos, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene la compra de estos autobuses, la construcción de hidroeléctricas, del Tren Maya, etcétera, ¿no? Y la participación de chinos. ¿Qué diferencias hay con proyectos de infraestructura quizás de países occidentales, ¿no? ¿Hay alguna o se comportan igual? Ahí hay un laboratorio. Muchos casos de estudio para desarrollar, ¿no? Uh-huh. Sí, nos ponen ahí sobre la mesa, ¿no? Un montón de casos que luego lo que falta es tiempo, ¿verdad, Jorge? Para abordarlos. Quiero destacar algunos otros proyectos en esta agenda binacional entre China y México, en los cuales se han enfocado, sobre todo, como tú lo mencionabas, en este sexenio, ¿no? Más allá del Tren Maya, que ya se dijo, hubo una participación importante de empresas chinas, sobre todo en el primer tramo. Está el tren del Istmo de Tehuantepec, uh-huh. Este megaproyecto estratégico para México, del que mencionamos cuando hablábamos de los choke points, ¿no? Uh-huh. La construcción de caminos rurales, conectividad a Internet, todo lo relacionado con la red 5G, uh-huh. Está también presente en la agenda. Facilitar la producción de fertilizantes es un tema también que les ocupa a China y a México en esta relación en conjunto. La construcción de plantas hidroeléctricas, los parques solares de energía fotovoltaica y la tecnología para mejorar el medio ambiente. Uh-huh. Si nos damos cuenta, aquí ya el espectro de temas se va ampliando. Uh-huh. Y seguramente habrá un montón de oportunidades de negocio para precisamente negociar con los chinos, uh-huh. en estos rubros, ¿no? Sí, es por eso que preguntabas, ¿verdad? Al inicio, pues ¿hará alguna diferencia si firmamos o no? Porque bueno, igual los chinos están proponiendo la misma cantidad de temas, ¿no? Para México que para los otros países que se han firmado. Bueno, habría que ver, ¿no? En términos de financiamiento, qué diferencias ha habido, porque para sumarse a esta iniciativa no hay un costo, ¿no? Al gobierno que firma no le van a cobrar absolutamente nada. Y yo he tenido la oportunidad de ver memorándum de entendimiento de países europeos, como el caso de Italia, muy interesantes, porque antes de decir sí, vamos a ir pues con todo, ¿no? Con China para firmar este proyecto y construir infraestructura, antes de eso ponen a la Agenda 2030 primero, ¿no? Dicen, la Agenda 2030 va a estar por encima de los proyectos de infraestructura que se van a firmar con China, y eso me parece un dato muy importante porque estos proyectos de infraestructura casi siempre van a generar controversias ambientales, como decía hace rato, ¿no? Pues a ver, las hélices van a ahí afectar a aves, parques solares, lo mismo, ¿no? Van a afectar a la flora, a la fauna local de los desiertos donde se instalan. Entonces, es un tema también que se puede ajustar, ¿no? Lo que yo vi con ese memorándum de entendimiento que hizo China con Italia para que Italia se adhiriera, pues fue una flexibilidad, ¿no? Desde la perspectiva china. O sea, que China quizás no está llegando con un machote de memorándum y fírmale, sino no, ¿verdad? Ahí es donde... Sí, ahí es donde encuentras tú las diferencias en la manera de negociar y de acercarte, ¿no? Uh-huh. Cuando tú analizas cómo la agenda neoliberal a partir de inicios de los 80s se empezó a promover a través de estas instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la propia ya posteriormente creada Organización Mundial del Comercio, ellos llegaban con la misma receta para todo el mundo, uh-huh. ¿no? Y te decían, a ver, este decálogo, hay que someterse a él sí o sí. De lo contrario, el costo de los préstamos que pueden fluir de estas instituciones hacia ti
pues va a ser mayor. O de plano te quedas fuera de la jugada, ¿no? Cosa que a muchos países nos costó mucho, como el caso de México, ¿no? Bastante. O sea, este periodo de privatizaciones, de remates de empresas públicas, cuando ahorita nos encontramos con la necesidad y observas tú que en el mundo las grandes potencias, los países que aspiran a convertirse en economías desarrolladas o avanzadas, están precisamente volviendo a retomar esta participación relevante del Estado en las actividades prioritarias en la economía, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una gran diferencia en las formas de las superpotencias, ¿no? China te dice, a ver, esto es lo que traigo, ¿no? ¿Cómo te confecciono el traje a tu medida? A diferencia de una imposición desde las instancias occidentales, vamos a llamarle así, en decirte, no, tú cumple con esto. Oye, pero pues es que yo no soy igual que aquel que llegó hace rato. No, pues es para todos la receta por igual. Sí. Así es. Entonces, bueno, es lo que decíamos también al inicio, ¿no? China está tratando de contrastar con estas instituciones internacionales y, bueno, está siendo flexible y ahí hay una experiencia, ¿no? En el caso de Italia, muy interesante para ver el memorándum de entendimiento, entenderlo, ¿no? Cómo lo han ellos ajustado a su medida. Quién sabe cómo está ahorita la relación Italia-China por la llegada de un nuevo presidente, que no me acuerdo ahorita. Sí, la primer ministro está de extrema derecha. Así es, ¿verdad? Bastante controversial. Eso es. Entonces, bueno, habría que ver ahí dónde quedó ese memorándum de entendimiento después de fuertes declaraciones también que hizo hacia China. Pero bueno, ya no nos alcanza el tiempo para ni seguir hablando de proyectos de infraestructura, ni abordar la siguiente dimensión que queríamos comentar, Jorge, que es una más reciente, mucho menos madura que esta incluso, ¿no? Que es el tema del financiamiento. Esto ya sería la participación de bancos chinos entrando a México, prestando financiamiento para empresas particulares, etcétera, ¿no? Lo abordaremos en siguientes episodios. Por ahora yo diría, estamos ante una nueva etapa de las relaciones económicas con China cuando hablamos en términos de infraestructura. Un aspecto que también me parece importante a destacar en términos de asimetría, que ya lo habíamos dicho para el comercio, ¿no? Tenemos asimetrías enormes porque no estamos exportando lo mismo que importamos desde China. No. Un déficit muy, muy grande. Enorme. 11-1, ¿no? 11 productos que compramos a los chinos y les vendemos uno. Pero también esas disparidades que hay en términos tecnológicos, ¿no? Que decíamos, bueno, estamos de esos 11 productos, 9 serán tecnológicos, pero México está vendiendo recursos naturales. En el tema de las inversiones también hablábamos de algunas, disparidades, ¿no? Hay muy pocas empresas mexicanas invirtiendo allá en China, ¿no? Quizás la experiencia más importante sea Bimbo, una panadería mexicana. Gruma, también, en su momento. Que ha tenido experiencias exitosas, pero también hay asimetrías enormes, ¿no? Sí. China ha entrado a México con sus empresas multinacionales todavía de una forma poco importante si la comparamos con Estados Unidos, pero México no ha respondido de la manera en la que podría responder, ¿no? Una de las economías más importantes del mundo. Y por el lado de los proyectos de infraestructura, pues no hay nada, ¿no? No hay ningún proyecto donde alguna empresa de infraestructura mexicana se haya atrevido a cooperar, a hacer algo allá en China. Pues no, ¿verdad? Ahí también hay un punto por ahí importante. En su momento, bueno, pero empresas privadas, ¿no? El caso de Cemex, ¿verdad? Tenía ahí cierta presencia, pero no hay. Lo que pasa es de que aquí evidencias la falta de estas empresas propiedad del Estado, ¿no? Que no existen en México. Sí. Y las pocas que existen están al punto del colapso financiero debido a estas condiciones en las que se llevaron desde hace ya décadas a la fecha. Entonces yo creo que aquí tratar de reducir esas asimetrías nos va a costar bastante. Tal vez nunca lo logremos, pero debemos de aprender a vivir con ellas, ¿no? ¿Qué provecho le puedes sacar? Yo estoy convencido en que la manera en que China ha llegado a México a
invertir en todos estos proyectos de los que ya hemos hablado en estos pocos minutos, es una forma distinta y hay que aprender a aprovecharla, ¿no? Esta transmisión del conocimiento, de tecnología que no hemos sabido aprovechar de otros inversionistas, porque México está abierto a la inversión extranjera desde los 60s y lo formaliza con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en el 94, no lo hemos sabido aprovechar. Entonces yo estoy convencido que ojalá también acá, ese es el riesgo, ¿no, André? Que México se quiere reinventar cada 6 años. Sí. Y es una de las tantas críticas, ¿no? Ojalá y no se cometa ese error. Bueno, es una alternativa China para construir proyectos de infraestructura muy necesarios en México, ¿no? Tijuana, pues, es una ciudad que es muy triste de ver, ¿no? Que pues es todo un nodo internacional de manufactura, de economía y que está tan carente, ¿no? De infraestructura muy necesaria. Y hay propuestas, ¿no? A nivel internacional, alternativas, opciones que se pueden utilizar, pero bueno, no se aprovechan. Una falta de pericia quizás ahí diplomática de negocios. Quién sabe, ¿no? Muchas deudas todavía que hay en el sector público. Entonces, bueno, esperemos que esto mejore, las condiciones, las asimetrías se cierren. Ya veremos, Jorge. Bueno, agradecemos muchísimo otra vez a UABC Radio por el espacio, a la Facultad de Contaduría y Administración, y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego. Nos vemos. Un saludo a todos. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.